¿Estamos? ¿Ahora sí? Bueno, Sí, aquí ¿estamos? estamos Sí. de vuelta. Bien. Dice, bueno, así empieza el texto. Vamos cortito, como para cerrar la noche. 10 minutitos más y cerramos. Es el comienzo de Perón, ¿sí? En el Congreso de Filosofía, primer Congreso de Filosofía en Tucumán en 1949. Fíjense de entrada, el lenguaje súper cargado, un lenguaje romántico, de tinte romántico, espiritual y teológico, ¿sí? Eh, Me gusta empezar por acá, si quieren. Dice, para el corazón argentino en nuestra tierra, nadie es, para empezar, la metáfora del corazón. Fíjense que no pone, antepone o prioriza la metáfora del corazón frente a la metáfora de la razón. Esto da cuenta de con qué discurso filosófico o con qué tradición filosófica se está alineando Perón. La tradición romántica, la tradición del corazón del pueblo, que siempre es más sincero, es más intuitivo. En el corazón están las emociones, las pasiones, los sentimientos del pueblo, no en su mente. Bien. Para el corazón argentino, en nuestra tierra, más metáfora romántica, nadie es extranjero si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién sois y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. ¿Bien? Y acá ya empieza. ¿Alguien quiere leer o quieren que lea yo? Como quieran. No sé si me Yo escuchan. leo si quieren. ¿Eh? ¿Les vos, Ceci? Sí, sí. Dale, Ahí para que te comparto pantalla de vuelta. está. Vamos desde acá. Alejandro. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. He querido, entonces, ofrecer a los señores congresales que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina científica, pero, cuanto he de afirmar, se encuentra en la República en plena realización. La dificultad del hombre de Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi disertación no ataco a otros sistemas, señalo solamente opiniones propias, hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la Constitución Nacional de la Nación Argentina. El Acá Ámbar movimiento levantó la mano, a nacional, ver. Perdón, Ceci. ¿Ámbar? sí, sí, Ahora para continuar leyendo después. Sí, sí, dale, dale. el ¿Continúo? movimiento nacional argentino que llamamos justicialismo, en su concepción integral, tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de que os hablaré enseguida y constituye a la vez la escala de realizaciones, hoy ya felizmente cumplidas en la comunidad argentina. ¿Querés seguir vos, Ámbar? Dale. Así nos vamos pasando ahí la palabra. Gracias, He Ceci. queri- Gracias. He querido exponer personalmente ante los señores congresales tales con excepciones en la segu- tales con excepciones en la Concepciones. seguridad.
Sí. en las concepciones, en la seguridad de que lo interpreten como un esfuerzo personal en contribución a este Congreso y el deseo de expresar personalmente también a nuestros gratos huéspedes toda nuestra consideración y todo nuestro afecto. Ámbar, dame un segundito, vamos a bajar un poquito, porque acá es como medio chupamedias, chupamedismos, sucesiones de Ujú. chupamedismos. Vamos a las partes más filosóficas, al concepto más duro. Acá, está nuestro ánimo, Está en nuestro ánimo la absoluta. se te muteó. Ahí. Está en nuestro ánimo la absoluta conciencia del momento trascendental que vivimos. Si la historia de la humanidad es la limitada serie de instantes decisivos, no cabe duda de que gran parte de lo que en el futuro se decida a hacer dependerá de los hechos que estamos presenciando. No puede existir a este respecto divorcio alguno entre el pensamiento y la acción, mientras la sociedad y el hombre se enfrentan con la crisis de valores más profunda acaso de cuántas su evolución ha registrado. Perdón, ahí un stop, Ámbar. Fíjense que para empezar, Perón está entendiendo el peronismo como la consumación de una línea de sucesos históricos, ¿sí? Como un resultado histórico necesario, todo Un importante, proceso. para entender, claro, la teleología peronista. Por otro lado, dice que esto es fundamental, es lo más importante quizás para mí. No puede haber un divorcio entre el pensamiento y la acción. ¿Bien? Que es Ujú. el problema de nuestra época. O sea, estamos todos enojados, pero nadie está haciendo nada. Nos quedamos en casa, enojándonos. O sea, el llamado a la acción concreta, la organización del pensamiento para la organización de la acción. Perón va a decir, en una frase muy conocida, unidad de concepto para la unidad de acción. Mientras la sociedad y el hombre se enfrentan con crisis de los valores, con lo cual ya de entrada el peronismo sí o sí está implicado con una ética, con un ethos. ¿Bien? Perón, acá. Dale, seguí acá, Ámbar, mirá, yo te voy ayudando un Perfecto. poquito. Es posible que la acción del pensamiento haya perdido en los últimos tiempos contacto directo con las realidades de la vida de los pueblos. Perdón, ahí También, a quién está criticando indirectamente Perón? ah, a ver, Para ustedes. Los es marxistas. posible. A los A los marxistas, tecnócratas. ¿A quién? a A los los comunistas. tecnócratas. No, Al individualista. no. A los académicos. Mm. A los académicos. A las universidades que se quedaron en, como hoy, ¿no? Se quedaron en la intelectualidad, en los libros, ¿eh? Y hablan de cosas que ya no están contactadas con el pueblo, con las necesidades concretas del pueblo. Bien. Entonces, dale, seguile. O pará, Macarena, dale Macarena, cambiamos. Maca, dale vos. También es posible. Ahí está. También es posible que el cultivo de las grandes verdades, la persecución infatigable de las razones últimas, hayan convertido a una ciencia abstracta y docente por su naturaleza en un virtuosísimo técnico, con el consiguiente distanciamiento de las perspectivas en que el hombre suele Ahí desenvolverse. está. Ahí le está diciendo a los filósofos, se olvidaron de la calle, se olvidaron de la gente, están en las universidades. Son técnicos de la filosofía, pero ya no son filósofos del pueblo. Bien. Entonces, siga. ¿Cómo sigue, Maca? Dale. ¿Acaso sobre el gran fondo filosófico que es la verdad haya prevalecido una cuestión de tendencias, Ahí está. ajenas al ansia de conocimiento a cuya satisfacción debería consagrarse toda fuerza creadora? En ausencia de tesis fundamentales defendidas con la perseverancia debida, surgen las pequeñas tesis muy capaces de sembrar el desconcierto. Bien. ¿Acá hay algo que quieran rescatar?
¿Qué son las pequeñas tesis? Qué buena pregunta. Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Acá de qué está hablando Perón? ¿De verdades universales o verdades relativas o parciales? Bien, parciales. Está hablando de que el gran fondo filosófico que es la verdad, en contraposición a pequeñas verdades relativas. O sea, él con un lenguaje muy astuto le está diciendo a los filósofos, ustedes se están peleando por discusiones sin sentido, pequeñas tesis que no le importan a nadie. Vamos a hablar vamos a poner la filosofía como dispositivo buscador de la verdad y el conocimiento universal al servicio del pueblo. En vez de seguir discutiendo la diferencia entre trotskismo y comunismo, que eso no le importa a nadie. ¿Sí? ¿Hoy pasa eso o no pasa eso, según ustedes? Sí, más con la inteligencia artificial. Todo el tiempo. ¿Qué opina el resto? Sí, en la academia pasa y es insoportable. En la academia pasa es insoportable. Insoportable. Discutir Estéril. boludeces que no le importan a nadie. Tesis de doctorado que no sirven para nada. Como la mía, por ejemplo. Bueno, pero ¿Sí? ahí se refuerza lo que ellos tienen en el discurso, que es, bueno, con ICE hay que cerrarlo ya mismo, son Antonio. Es muy difícil Claro, también, ¿eh? Y bueno, eso justo iba a decir yo, eso refuerza, Claro, les da pie para decir esto para qué sirve, totalmente. no ¿y sí? sirve afuera. No, para mí, ahí lo que pasa, que está bueno lo que están diciendo, es que criticar el academicismo no implica cerrar la academia, implica corregir el academicismo, que es lo que Perón quiere hacer con las reformas universitarias, llenarlas de Pero ¿y cómo lo trabajadores. corregís ahora? Seleccionando cuáles son los temas que sí son útiles, cómo se está haciendo, cerrando el ingreso para las ciencias Ah, sociales bueno. y dejan, bueno, pero es que es lo que está discutiendo la academia ahora, ¿no? Un poco. Sí, claro. Que Este es las un texto, discusiones académicas tengan un es- objetivo práctico. claro, este es Porque un texto del tiene que Acciones tener para 49. los fines trabajadores. utilitaristas. ¿Cómo? No, digo, si ese es el argumento, termina siendo una cosa de ganancia o pérdida, utilitarismo no. No, Entonces, pero Perón está hablando de la filosofía como algo de la praxis, no de la utilidad, ¿eh? Él no está hablando de ganar dinero. no, yo digo ahora el discurso de ahora y Sí, sí, claro. a eso iba. Bueno, pero vos sabés que es interesante lo que traes, Ana, porque yo creo que en gran medida lo que ahora está pasando con CONICET, eh, del cual además yo formo parte, o sea, si se cierra CONICET yo también me quedo sin trabajo, o sea, digo, no lo estoy diciendo desde un lugar de salvar lo insalvable, ¿eh? Pero digo, honestidad intelectual mediante. Hay una realidad que es que el academicismo no fue corregido, nunca fue intervenido, mejorado, nada. Entonces, ese alejamiento de la institución académica con respecto a las demandas reales del pueblo de a pie, en lo que hoy, como vos decís, se apoyan esto de ahora para justificar la clausura de esa institución. Pero eso es porque durante mucho tiempo no se hizo nada con eso, y eso es real. Entonces, yo creo que sí hay que tener en cuenta el academicismo como un problema para el conocimiento del pueblo, aunque eso no justifique su cierre, sino su cierta, tener conciencia de qué se está desarrollando, de qué se está escribiendo, qué se está investigando, qué se está laburando. Nada más que eso. Después, ¿cuáles fueron las salpicaduras posteriores? Sí, bueno, sin duda. Pero De ojo, una, yo lo traía porque me parece que justamente es un arrastre que traemos de sí, época. Y total. es como, bueno, estamos en la misma. Totalmente, totalmente, sí, sí, total, coincido. Y Eh, pasan los planes de estudios también. sí, 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 total, ni hablar. Ahí les vuelvo a compartir, leemos un poquito más y cerramos. Eh, los problemas estábamos acá, ¿no? ¿Quién quiere leer? Dale, ¿alguien más? O, no sé, ¿quién quiere? Puedo continuar si quieres. Dale. Sí, sí. Los problemas sustantivos no han sido resueltos en el tiempo, tal vez porque existe un problema y una verdad demostrable para cada generación. Quizá para cada generación sean siempre los mismos tal problema y tal verdad.
Los griegos de Sócrates se formulaban grandes preguntas. El ser, el principio, la virtud, la belleza, la finalidad, y trataron de formular debidamente sus tablas de moral y sus principios de ética. No es lícito dar tales problemas por juzgados para permitirnos después extraviar al hombre, que ignora las viejas verdades centrales, con nuevas verdades superficiales o con simples sofismas. El hombre está hoy tan necesitado de una explicación como aquellos para quienes Sócrates tantos siglos atrás formaba sus problemas. A los pueblos han sido descubiertos hechos de asimilación no enteramente sencilla. Se ha persuadido al hombre de que la conveniencia de saltar sin gradaciones de un idealismo riguroso a un materialismo utilitario, de la fe a la opinión, de la obediencia a la incondición. Perdón, acá cuando dice idealismo riguroso, fíjense como ya muy rápidamente Perón empieza a hablar en vocabulario filosófico porque está hablando delante de filósofos. Entonces, en tres parrafitos ya fíjense cómo se va, ¿no? Profundizando el tecnicismo filosófico. Cuando dice esto de se ha persuadido al hombre de la conveniencia de saltar sin gradaciones ¿saben lo que son gradaciones? O sea, sin escalas, ¿no? De un Ujú. idealismo riguroso a un materialismo utilitario. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, como nos enseñan hoy un poco la filosofía, ¿no? Como ese paso del idealismo a Hegel, el último de la modernidad, y después viene Marx, y como, ¿no? Esa dicotomía que hacen entre ideales y materialistas. Exactamente. Está hablando de las expresiones hegelianas versus marxistas. Lo importante es que lo que así me parece que entra en juego acá en todo el texto es la dicotomía entre idealismo y materialismo. Eso es central para comprender el concepto orgánico de comunidad organizada. Porque el concepto, vieron que Perón hace un rato usó la palabra sintético, dijo sintético, es porque lo dijo en el sentido no de breve, sino de articulación de opuestos. Eso es lo que hace el hegelianismo, articular opuestos. Bien, entonces lo que él va a decir es, nosotros somos materialistas, no negamos la realidad material. En eso estamos de acuerdo con los marxistas, pero tampoco somos idealistas, no vamos a creer en la revolución proletaria en pleno siglo XX. Entonces, tenemos cosas del idealismo que tienen bases ideales articuladas con la realidad material del pueblo. Entonces, lo que se trata es articular las ideas con la realidad material. ¿Sí? Eso es la síntesis de la que él se refirió hace un rato. Si nos quedamos solo en el idealismo, nos quedamos quietitos en casa discutiendo valores sin hacer nada. Toco tiki tiki en el comedor de casita. Es como Si esperar la no, segunda venida de Cristo. claro. Si somos solo materialistas como los marxistas, nos tornamos utilitaristas. Entonces, lo que se trata es de una composición sintética. ¿Sí? Perdón, el Sí, mote de materialistas no puede ser también, le puede caber, no sé, a las élites argentinas sí, también claro. en ese sentido, porque, no Ujú. sé, se me ocurrió también, no sé, relacionarlo con, no sé, la idea del bien y Total. alejarse de ese idealismo y Ujú, pasar directamente a la ganancia desmedida sin tener en cuenta absolutamente la idea esa de bien que ujú. mancomuna a la sociedad, por ejemplo, Total. no sé, por dar. Sí, sí, total, total, total. De hecho, fíjate que acá mismo en el próximo párrafo se refiere al materialismo ya en clave económico, ¿no? La edad del materialismo práctico, por otra parte, ha correspondido con un gigantesco progreso económico. Una de sus características ha sido la de reducir las perspectivas íntimas del hombre. Reducir la espiritualidad. Este no posee la misma medida de su personalidad a la sombra del olmo bucólico que junto al poderío estruendoso de la máquina. Debemos preguntarnos si, al sobrevenir las radicales modificaciones de la vida moderna, se produjeron las oportunas orientaciones llamadas a equilibrar al hombre conmovido por la violenta transición al espíritu colectivo. Esto es muy importante porque acá está Perón recuperando este debate que están viendo ustedes, el debate sobre
El materialismo en el sentido en el que nosotros lo usamos ahora, ya como cuando le decimos a alguien no seas materialista, esas personas solamente abocadas a las cosas materiales, que descuidan los valores, el espíritu, lo trascendente, etcétera. A ella lo está diciendo directo y está tomando acá Perón una antigua tesis de la escuela de Frankfurt, que está antes que Perón, está en los años 20 y 30, que eran marxistas heterodoxos, que yo creo que si hubieran estado en Argentina hubieran sido peronistas, porque para mí todos hubieran sido peronistas si hubieran nacido en Argentina. Que es que ellos decían que, una tesis sobre todo de Benjamin, donde Benjamin dice en un ensayo, en un libro que se llama El ensayo sobre la obra de arte, dice que algo muy interesante que es muy parecido a lo que está diciendo Perón acá. Dice que las personas, los modernos, nosotros, las personas que se llaman modernas, las sociedades modernas, tuvieron más expansión técnica, tecnológica y económica de la que estaban espiritualmente dispuestas a soportar. Es como que, como si no estuviéramos a la altura de nuestra propia tecnología y nuestra propia economía, en términos morales. El hombre, el ser humano moderno, no está a la altura de su propio desarrollo, de su propia expansión. Eso genera la barbarie y la catástrofe, que podamos usar una técnica y una economía y una ciencia, que usemos una palabra de Nietzsche, propia del superhombre, término nietzscheano, el Übermensch, pero desligada de valores morales mínimos y necesarios. Entonces podemos una bomba atómica, arrasar un pueblo, hacerlo mierda. O sea, esa cosa de que la ciencia está al servicio de la catástrofe es porque no estaría la expansión de la modernidad. No nos sobrepasó, nos pasó por encima. No estamos a la altura de nuestra propia tecnología. Es como que no estamos a la altura de nuestras redes sociales. Todavía no estamos a la altura moral de las redes sociales. No sabemos qué hacer con eso bien. Por eso nos matamos todos contra todos. Entonces, esa lectura de que el ser humano no está a la altura de su propia evolución y que por lo tanto cuenta con armas que no puede controlar, es como que le diéramos un arma a un niño, entre comillas, es lo que Perón está diciendo ahí de no se hicieron las cosas educativas que había que hacer para que estemos a la altura de nuestra propia expansión técnica, económica y científica. Por eso para el peronismo la educación política es central. La Ahí educación está del el pueblo salto es sin clave. gradación, digamos. Claro, exactamente. Es como que te agarren con 15 años y te digan, toma, te dejo la empresa a cargo, nos vemos, chau. Y vos de golpe sos jefe. ¿Qué pasa con esas empresas cuando pasan? ¿Vieron Frac Funden? ¿Vieron los típicos Nepo Babies que heredan empresas multimillonarias a los 20 años y las parten a la mitad porque no saben qué hacer con eso? Bueno, un poco Perón está trabajando esa idea. Entonces es clave la educación. Pero no en el sentido de la escuela, que ya sabemos que es una institución fallida también en las últimas décadas. Perón está pensando en lo que hoy diríamos la educación política del pueblo, educar políticamente al pueblo. ¿Para qué? Para que no venga un Agustín Laje y le diga cualquier cosa y la gente le crea y piense que es un intelectual. ¿Sí? Bien, pongo un stop acá. Primero porque estoy cansado. Segundo porque creo que hemos comentado un montón de cosas. Y tercero para dejarlos un poco manija para que el martes sigamos leyendo. Ahora sí, ya el martes leemos, vamos al texto. Así, fragmento por fragmento, discutiendo, pensando, ayornándolo a nuestra realidad. Son los grandes textos del pensamiento desde el Zaratustra, el Principito, la Biblia, República y Comunidad Organizada, digamos, toda la línea de los grandes textos del pensamiento universal, ustedes lo van a poder leer muchas veces a lo largo de su vida y les van a seguir sacando jugo y riqueza porque son textos inagotables y eso es lo que hace que sean grandes textos. Entonces, lo que tiene para mí de hermoso Comunidad Organizada, que es lo mismo que la Biblia o el Principito, es que están escritos con un lenguaje llano, porque es para que los entienda la gente, el pueblo. Y aunque están escritos con un lenguaje llano, no dejan de ser súper espesos y súper nutritivos en lo que están diciendo. Fíjense toda la riqueza que sacamos de 4 fragmentos, 5 fragmentos, toda la discusión que se está planteando ahí. Entonces, esa relación entre lo simple, en, esta cosa muy bíblica de que la verdad tiene que ser simple. Vieron que es algo que entendió muy bien las tradiciones cristianas y precristianas, los estoicos, por ejemplo, los helenos, es que la verdad se dice fácil, son 2 renglones, no necesita demasiada complejidad. Los que van a venir a pensar, a dar vuelta a esa ficha y a decirnos que lo que es más difícil es más verdadero, lo cual es falso,
no algo por ser más difícil y más verdadero, solo más difícil y más complejo. La fenomenología del espíritu Hegel no es más verdadera que el Eclesiastés de la Biblia, solamente más complejo de leer. Son las tradiciones burguesas del siglo XVIII y XIX, que ilustración mediante aceptaron que, si que algo que al igual que una máquina, así cuanto una máquina más compleja es más potente, si un texto es más complejo es más verdadero. Pero esas fueron construcciones. Marx lo va a decir, pero son los fetichismos de la burguesía. No hay más verdad otra vez en la ciencia de la lógica que que en el ensayo a Meneceo de Epicuro o en un texto de Cicerón o de Julio César o de Y lo Sócrates que en el pasa es que ensayo. claro, cuanto más complicados hacen algunas cosas, le das poder a ciertos sectores. Y más elitista, porque más excluís a la gente a que pueda entender de qué se Exactamente. está hablando. Entonces hay algo que es muy hermoso en la verdad, entendida en este sentido moral, teológico, existencial y político, que es que la verdad es un fenómeno universal, no es un fenómeno de ciertos nichos académicos, es un fenómeno de la conciencia humana, es una búsqueda del ser humano. Por lo tanto, al menos yo que yo creo en Dios, o ustedes pónganle naturaleza, si son espinocianos, energía, no sé, pónganle el nombre que quieran a su teos, yo creo en Dios, yo creo que Dios se asegura, o lo divino en nosotros se asegura que justamente la verdad sea democrática. ¿Y qué significa que sea democrática? Que sea accesible. ¿Y qué significa que sea accesible? Que sea fácil. A mí me tenés que decir la verdad en tres renglones. La verdad no puede ser lo que viene con la ciencia de la lógica, porque no la entiende nadie. Y entonces no puede ser del pueblo, no puede ser universal. ¿Sí? Y Perón entiende muy bien esa lógica teológica detrás del concepto político y por eso habla como habla y por eso lo entendían todos a Perón. Ahí está la potencia del refrán también, ¿no? Como en muy poco Totalmente, puede totalmente, decir una gran verdad. totalmente. De Y hecho, eso que dice sí solo seguro que refranes. Yo cada vez me pongo más viejo y digo, los refranes solo dicen verdades, boludo. No hay un refrán que no diga algo verdadero, es increíble. a que todos Literal. los usamos, todos lo Ujú. entendemos, es algo común. Sí. Total. El saber popular. Que fíjense cómo las tradiciones ilustradas lo han tildado de manera peyorativa. Justamente para las tradiciones burguesas de herencia ilustrada, lo popular es de bruto, es de ignorante, de burro. ¿Por qué? Porque no es difícil, no es complejo, no es como las vanguardias del arte, que son abstracciones donde hay una Creo que por eso les degustación. molesta el gorilaje, porque lo Claro, asocian a un totalmente, animal. totalmente, totalmente, totalmente. Y lo que vamos a seguir trabajando en estos grupos de estudio, a mí me interesa sobre todo después de que leamos Comunidad Organizada, es cómo esa idea incluso permeó en los sectores populares. Porque otra vez, si esa idea viene de las oligarquías o de las altas alcurnias de las burguesías o de las aristocracias, bueno, es entendible. Pero escuchar a un trabajador de a pie decir que los pobres votan mal porque son ignorantes es un pensamiento profundamente elitista y reaccionario emitido por un pueblo, por una persona del pueblo. La idea de que la gente vota mal solo porque es ignorante y sobre todo si es pobre, que el pobre es ignorante porque es pobre y que la clase media no es tan ignorante porque es clase media, es el núcleo ideológico del pensamiento gorila. Justamente. Yo me acuerdo una anécdota personal, que yo, obviamente, venimos todos de esas capas y todos tenemos esos prejuicios en nosotros, y la fenomenología del espíritu es que vayamos por la vida desmontando prejuicios, haciendo experiencia, caminando la vida. A mí me pasó hace varios años atrás, cuando daba clases en un bachiller popular, allá en Bariloche, donde yo vivía, que, claro, yo fui a dar clases de filosofía política con la idea, el prejuicio profundamente antipopular de que yo le iba a dar clases a chicos pobres que eran ignorantes porque eran de los barrios pobres de Bariloche. Y cuando llegué y fui a darles el contrato social de Rousseau, ya lo habían leído, se lo sabían perfectamente. Y yo me caí de culo, dije, ¿qué prejuicio que manejamos? Si fuiste a la universidad, sabés. Y si no, no sabés, no. El pobre no lee. Seguro que no lee porque es pobre. Son concepciones prejuiciosas e ideológicas. Pero bueno, también es una lucha contra nosotros mismos la filosofía. Es desmontarnos a nosotros mismos en esos prejuicios. Y sobre todo se desmontan cuando uno hace territorio. Y ahí te vas dando cuenta ahí te das cuenta cuando alguien pisó un barrio y cuando no. Si alguien te dice, no, ay, pero los pobres porque laburan todo el día, no leen, obvio que votan mal. Esa persona no pisó un barrio en su vida. Pues no sabe lo que pasa en la conciencia política que se arma en las comunidades barriales. Es enorme. Las prácticas organizadas de supervivencia prácticamente. Profundamente eficaces.
Eh, entonces, bueno, nada, está bueno, está bueno. Bueno, ¿algo quieran comentar brevemente? Vamos cerrando. No, a mí me hizo Gracias. acordar esto que comentaste respecto a la verdad, que la verdad suele ser simple y accesible, Ujú. a una pregunta que hizo un compañero también previamente respecto al problemas que tuvieron los sectores del progresismo, ¿no? En la disputa política, y me puse a pensar en lo dificultoso que son algunos autores posmodernos como para poder comprenderlos con Ay, las bueno, vueltas que no, dan en la escritura no, y, olvídate. Ay, y, no. Sobre todo lo Sí, franceses. antipopular que es. o los economistas del campo popular. Viste que la Claro. economía es un territorio que es como inentendible. Bueno, Ujú. no. No. Me acuerdo, ¿vos te acordás, Ana? No sé si lo viste, cuando en una mesa de Mirta Legrand, Fabián Vena dijo, si un economista te habla difícil, te está cagando, dice. Fue genial, dice, este tiene que ser fácil. Totalmente. Bueno, Perdón, pero ahí es zarpado ahora de repente escuchar que vos tenés un trabajador de clase media que te está diciendo que está bajando la inflación y sale del supermercado gastando el triple de lo el que pagó triple. la semana anterior y Total, sostiene que bajó la inflación. Es como, total. bueno, Es impresionante, ¿no? Cómo funciona la maquinaria. Fíjense qué vulnerables que somos al lenguaje y a la imagen, ¿eh? Digo, volviendo a la caverna de Platón. ¿Se dan cuenta? La filosofía es impresionante porque realmente Platón, digo, el texto más conocido, la caverna platónica, el que todo el mundo vio, leyó alguna vez en su vida, esa idea de que el esclavo es esclavo porque está sujeto a una imagen y que es vulnerable a la imagen, a lo que ve. La gente que dice, yo creo en lo que veo, qué cagada entonces. Porque no hay mayor ámbito de estafa popular que lo que podés ver. Es ahí donde te están cagando, en lo que podés ver. Dice Foucault, ¿dónde opera el poder? Donde no lo ves. Ahí opera el poder. Por eso la metafísica es importante, porque te invita a ver lo que no estás viendo. El ver para creer es el lugar de la estafa. Es lo que le muestran al esclavo. ¿Qué crees? ¿En lo que ves en redes sociales? ¿En eso crees? Entonces, por eso la fe es importante, la metafísica en la política. Porque es la apuesta por, che, pará, ¿qué es lo que no me están mostrando? ¿Qué es lo que no me están diciendo? ¿Cuál es la alternativa que nadie me está contando? ¿Cuál es la opción de la que nadie me está hablando? ¿O a qué le tienen miedo? Total. Cuando te ensañas con algo, es algo de tu miedo está operando Sí, sí, sin sobre duda. el pueblo. Sin duda. Bueno, amigos, les mando un abrazo grande. Nos vemos la semana que viene. Después, si quieren, en el mail les mando ahí una sugerencia de lectura para el martes, ¿sí? Listo, Bueno, gracias Nahuel, un gracias abrazo Luco, grande. nos Muy buenas noches. vemos. Hasta Gracias, luego. Nahuel. Gracias, Chau, Un chau. abrazo. Cuídense. Nos Gracias. vemos. Chao, Chao, gracias. chao, Chao, chao. Chau. gracias. Bye.